Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos vamos a disfrutar de muy buena música, pero también nos vamos a informar. Conoceremos los títulos más trascendentes de la semana en el mundo. Un abrazo muy grande para todos, buen fin de semana y gracias por elegirnos para informarse. Mi nombre es Eduardo Pierce y uno de los temas obviamente excluyentes, sin ninguna duda, es la muerte del Papa Francisco, la repercusión que ha tenido en el mundo entero y las despedidas que se han hecho en diferentes países más allá de lo que aconteció todos estos días en el Vaticano. Gracias a la gente de Mundonet Radio en New York por estar reproduciéndonos en este momento, Charlie Palacio, Ari López en Contigo Radio Miami, gracias Ángel Orejuela en Radio Colonial TV Perú. Un abrazo muy grande a la gente de México, allí está Chalo Buitrago en Infinito Radio, en la FM Pegüeña, Neuquén, provincia de Neuquén en el sur argentino, se encuentra Leandro Dícer. Muchísimas gracias a la gente de Guayaquil en Ecuador, Jonathan Lozano en Radio Dial 593. Saludos para Open Radio Dominicana y su director Jesús Salvador. También confía en nosotros cada fin de semana la gente de ITV Innova 93.1, la radio de Sucre para el mundo en Bolivia. Gracias Rodrigo Maldonado, gracias Marco Daza, mis respetos para ustedes. Saludamos a la gente de Venezuela a través de Radio Amor y Radio Caribe. También nos están sintonizando. Saludos para José Luna. Gracias también a Homer Herrera en Caracuay FM, Isla Margarita, Venezuela. Saludos para la gente de España, allí está Joseba, Radio Onda Amistad. Y desde hoy sumamos a Chile, abrazo enorme, gracias Hugo Bamondes por estar también reproduciendo esta historia periodística de cada fin de semana. Allí está en 96.5 en Valparaíso, Radio Sonar, abrazo a todos los oyentes y por supuesto a Hugo, muchísimas gracias por poder reproducir este noticiero de fin de semana. En el mundo hoy. Miles de personas despidieron al Papa Francisco luego de su muerte en la Plaza San Pedro en el Vaticano y dignatarios estuvieron este fin de semana también despidiendo el cuerpo de Francisco. Por supuesto que deja un legado y ahora llega la posibilidad de que una iglesia no se reforme tanto o que vuelva a ser la iglesia más conservadora. La Capilla Sixtina cerrará a partir de este lunes para preparar el cónclave en el que se va a elegir al sucesor de Francisco. La Basílica de San Pedro recibió miles de fieles por día en estos últimos días para homenajear a Francisco. Santa María la Mayor es la majestuosa iglesia elegida por Francisco para su descanso eterno. Comenzamos con las otras noticias. La Liga Árabe apoyó al grupo terrorista Hamas para que entregue a la autoridad palestina el control de Gaza y las armas. Migrantes desean quedarse en la frontera sur de México por el plan industrial de Jane Baum. Migrantes en la frontera de México y Guatemala desean trabajar en el Tren Maya, el corredor interoceánico y las industrias que ha prometido la presidenta Jane Baum para mitigar la migración. Donald Trump envió un duro mensaje a Putin tras el ataque a Kiev en los últimos días, que dejó 9 muertos. Dijo: "Detente". La Unión Europea aseguró que el ataque a Kiev mostró que Rusia es el verdadero obstáculo para la paz. Armenia conmemoró 110 años aniversario del genocidio con un llamado a la soberanía y a la paz. Líderes mundiales, desde China a la Unión Europea, celebraron una reunión sobre el clima sin Estados Unidos. La oposición turca marchó en Ankara por el Día de la Soberanía Nacional. Estados Unidos presentó el primer caso de terrorismo contra un presunto miembro de alto rango del Tren de Aragua. Bukele criticó a Maduro por rechazar la propuesta de intercambiar migrantes venezolanos por presos políticos de su gobierno. El Fondo Monetario proyectó para Bolivia una inflación de 2025 de más del doble de lo esperado por el gobierno. Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, fue notificado en el hospital donde está internado en forma judicial
de que está acusado por el intento de golpe a Lula da Silva. Hallaron muerta en Costa Rica a una destacada atleta centroamericana conocida como la Nica de Hierro. Capturaron a un ex viceministro del exmandatario de Guatemala, Yamatei, Carlos Fernando García Rubio. Fue arrestado directamente por el asesinato de Hansel Valdés, ocurrido en las afueras de un centro comercial. Venezuela recibió un nuevo vuelo con 174 migrantes deportados desde Estados Unidos. La agrupación internacional Human Rights Watch denunció que Estados Unidos negó la posibilidad de asilo a los 299 migrantes expulsados a Panamá por parte de Estados Unidos. El Parlamento aprobó un proyecto de ley que pide control en Chile de drogas para el presidente de ese país o quien lo gobierne. Hoy, obviamente, Boric. La Cámara de Diputados de Chile aprobó el polémico proyecto de ley que incorpora la figura del presidente de la República en el listado de autoridades sujetas al control de drogas. La India suspendió todos los visados de ciudadanos pakistaníes y Pakistán expulsó diplomáticos y cierra el espacio aéreo. La violencia rural en Brasil se mantiene elevada pese a la caída de los asesinatos. Brasil ha registrado el pasado año 2.185 episodios de violencia en zonas rurales. La información más importante de la semana la contamos en una hora. El Mundo Hoy. Por supuesto, información y también muy buena música. Disfrutamos de muy buena música y parte de su historia. Si quieres pedir alguna canción, te comunicas directamente con nosotros. Es muy fácil, nos buscas en redes sociales. Mi nombre es Eduardo Pierce y los acompaño cada fin de semana. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Esto es El Mundo Hoy, como cada fin de semana, desde Buenos Aires, repasando los títulos más importantes de la semana. El Congreso de Perú rechazó autorizar el viaje de Dina Boluarte al entierro del Papa Francisco. El Congreso rechazó dar permiso a la mandataria peruana para asistir a las exequias del Papa Francisco en el Vaticano. Baja drásticamente la cifra de haitianos en hospitales dominicanos tras las normas migratorias. La influencia de haitianos a los hospitales de Santo Domingo y más en concreto a las maternidades se ha reducido drásticamente desde que el pasado lunes se le comenzara a pedir documentos en centros sanitarios. Conceden la amnistía en Colombia a Simón Trinidad por el delito de rebelión en 20 procesos. La Jurisdicción Especial para la Paz colombiana concedió la amnistía por el delito de rebelión a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, uno de los más reconocidos líderes de las antiguas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El dueño de la discoteca en Santo Domingo admitió que siempre se caían los plafones del techo. Es la discoteca donde se derrumbó el techo y mató a 232 personas. Perú absolvió a 11 personas que encabezaban protestas contra una minera, habían sido condenados en primera instancia. El gobierno de Lula en Brasil destinará parte de su plan de viviendas a personas en situación de calle. El programa se llama Mi Casa, Mi Vida. El panorama de noticias, el resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. Arévalo llamó criminales a los miembros de la Fiscalía de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó de criminales a la gente del Ministerio Público Fiscal tras la captura del viceministro de Desarrollo Sostenible, Luis Pacheco, señalado por delito de terrorismo. Gabriel Boric en Chile asegura que el corredor bioceánico pondrá a Sudamérica en el centro del mundo. El presidente manifestó que el proyecto conocido como corredor bioceánico pondrá a toda América del Sur en el centro del continente y del mundo y que será un ejemplo de lo que debe ser la integración. Recordamos que este canal interoceánico
busca unir los océanos Pacífico y Atlántico, atravesando también Argentina, Brasil y Paraguay. La información necesaria todos los fines de semana. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Y además de los acontecimientos importantes, tenemos muy buena música, importantes de la semana. Ustedes pueden contarnos en qué lugar del mundo nos escuchan. Ustedes pueden participar simplemente buscándome en redes sociales como Eduardo Pierce. Y por supuesto que voy agradeciendo ya en instantes nada más, una vez más, a las radios que retransmiten este noticiero cada fin de semana. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Continuamos con el relato de los acontecimientos más trascendentes. Piden en Haití poner fin a los secuestros de periodistas. La organización SOS Periodistas de Haití hizo un llamado a poner fin a los secuestros de los trabajadores de la prensa, quienes siguen en la mira de las pandillas que martirizan a la nación caribeña. Capturaron en Honduras a un miembro de la organización criminal MS-13. La Policía Nacional arrestó al cabecilla de la organización criminal Mara Salvatrucha. Proyectan el Tren Maya. Dicen que va con fuerza el proyecto. El gobierno de Guatemala manifestó que en conjunto con México están pronto a terminar de delinear este tren que va a unir ambas naciones. Piden ayuda para 1 millón de desplazados en Haití. La Organización Internacional del Migrante, que depende de la ONU, hizo un llamado internacional. Perú. 39 detenidos presuntamente vinculados al tren de Aragua. Según la policía peruana, los detenidos estaban próximos a cometer diversos crímenes. También se incautaron armas de fuego. Mientras tanto, Estados Unidos acusó a 27 personas por supuestos vínculos con el tren de Aragua. Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. China no aceptará que países logren acuerdos comerciales con Trump que lo perjudiquen. Al menos 12 muertos y 30 heridos en bombardeos de Estados Unidos en Yemen. Ucrania denunció más de 2.000 violaciones de la tregua en Pascua por parte de las tropas de Putin. Acusaron al testaferro de Maduro, Alex Saab, de destruir el bosque plantado más grande de Venezuela. El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, reapareció en un acto político del Frente Guazú. La participación de Lugo en el encuentro marcó su regreso a la vida política después de un accidente cerebrovascular que sufrió durante el 2022. Los títulos de la semana. Lo más importante lo contamos en Noticias. La información necesaria. Luisa González, la ex candidata a la presidenta de Ecuador, tildó de cortina de humo el alerta de posibles atentados contra el presidente Noboa. Evo Morales dijo que el actual mandatario de Bolivia, Luis Arce, y 2 candidatos opositores reciben asesoramiento externo. La Iglesia pide que El Salvador no se convierta en Guantánamo. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, firmó una alianza con su homólogo Donald Trump que ha permitido a Estados Unidos enviar a cientos de deportados a la megacárcel salvadoreña. Denuncian medicina de guerra en Paraguay. La muerte de un recién nacido por falta de una unidad de terapia intensiva, días después de que el presidente Peña supuestamente la inaugurara, desató una ola de indignación y cuestionamientos por el estado de la salud pública. Médicos hablan de medicina de guerra y exigen políticas públicas de largo plazo. Otro de los títulos importantes, el gobierno dominicano prosigue deportaciones masivas de migrantes haitianos. Más de 250.000 de personas fueron deportadas desde el año pasado. La información necesaria cada fin de semana. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Eagles. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram @edupier1.
Seguimos con más información. En el mundo hoy descubrieron un templo de 4.000 años de antigüedad en el norte de Perú, junto a restos óseos de un posible sacrificio humano. El gobierno de Colombia instó a su población a vacunarse contra la fiebre amarilla y declaró la emergencia. Costa Rica acumula 264 muertos por homicidio en lo que va del año. Una ONG venezolana denunció la falta de atención médica a más de 80 presos políticos detenidos por Maduro. El opositor boliviano Samuel Doria Medina inscribió la Alianza Unidad para competir en las elecciones presidenciales de agosto. Ingenieros egipcios anunciaron un plan urgente para reconstruir Gaza sin desplazar la población. Rusia tomó una importante localidad a las afueras de Pokrovsk con minas de litio y de carbón. El Supremo de Estados Unidos bloqueó las expulsiones de venezolanos a El Salvador hasta una nueva orden. Los vecinos de una favela en Sao Paulo, en Brasil, se enfrentaron a la policía y cortaron líneas de trenes. Al menos 17 muertos en ataques simultáneos de hombres armados en el centro norte de Nigeria. Ecuador en alerta máxima por posibles atentados contra Noboa. La información del día, la información de la semana, lo necesario para estar informados, como siempre, aquí en El Mundo Hoy. Los detalles más importantes de todos estos días. Irán y Estados Unidos comenzaron la segunda ronda de negociaciones nucleares en Roma. El canciller de Brasil defendió dar asilo político a la esposa del exmandatario peruano Ollanta Humala por razones humanitarias. Recordamos que fueron condenados por corrupción. Otro de los títulos, New York les recuerda a los inmigrantes que pueden acudir sin miedo a los hospitales. Titulares. El canciller de Panamá rechazó las críticas por opacidad tras el acuerdo de seguridad con los Estados Unidos. Algunos títulos importantes. Guyana insistió en que no mantendrá negociaciones con Venezuela por su disputa fronteriza. Los títulos, la música, lo que debes saber cada fin de semana. Saludando a la gente de Mundonet Radio en New York, a la gente de Contigo Radio en Miami. Saludos para Radio Colonial TV en Perú. Gracias Infinito Radio en México. Muchas gracias Universo Musical en Neuquén, Argentina. Saludos a la gente de Dial 593 en Guayaquil. Muchísimas gracias a la gente de República Dominicana, a ITV Innova en Bolivia. Un abrazo enorme para la gente de Amor en Isla Margarita y también a Radio Caribe en Venezuela. Caracuay FM, a Homer Herrera y todo su equipo, a Radio Onda Amistad de España y desde hoy se suma la radio de Valparaíso, Radio Sonar, con la participación de Hugo Bamondes, 96.5. A todos, muchísimas gracias por estar. Lo compartimos aquí. Te invitamos a seguir a Eduardo Pierce en su cuenta de Instagram, @edupier1. Cada sábado y domingo la cita es con El Mundo Hoy, el repaso de la actualidad, los títulos más trascendentes. Renunció la ministra de Vivienda de Uruguay a menos de 50 días de haber comenzado el gobierno. La ministra Cecilia Cairo renunció a su cargo después de 48 días de haber comenzado a trabajar en el Ejecutivo tras difundirse la noticia de que no pagó impuestos correspondientes a su propio domicilio. La frontera entre Nicaragua y Honduras desolada, con escasos migrantes de vuelta a Venezuela. Las Manos, Honduras, la frontera entre Nicaragua y Honduras en el Paso de las Manos está totalmente desolada, sin apenas migrantes desde hace al menos 2 meses, justo después de que Donald Trump asumiera como presidente de Estados Unidos y endureciera las políticas migratorias. La ONU alertó del hambre récord en Haití y asegura que las necesidades se disparan. Venezuela tildó de falsa la denuncia de Ecuador sobre la sustracción de material electoral. Donald Trump afirmó que podría firmarse el acuerdo con Ucrania en las próximas horas. El Partido Socialista Español alertó en el Congreso sobre la visión positiva del franquismo entre los jóvenes. Ecuador en alerta máxima tras la advertencia militar sobre posibles atentados contra el mandatario Noboa.
Brasil organiza el primer campeonato nacional de fútbol indígena. En el país carioca organizan el primer encuentro nacional de fútbol indígena de cara a la conferencia climática de la ONU que se va a celebrar en noviembre próximo. Estados Unidos sancionó a 250 funcionarios del gobierno de Nicaragua. Estados Unidos dijo que no va a tolerar que Ortega y Murillo, su esposa, continúen atacando a Nicaragua, según manifestó Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. Petro suspendió operaciones contra disidencias de las FARC. El gobierno colombiano ordenó suspender la ofensiva militar y policial contra 3 estructuras disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Detuvieron en Chile a 6 miembros del Tren de Aragua. Con esta captura suman 12 los integrantes de la banda criminal arrestados en territorio chileno en los últimos meses. 2 muertos y 24 heridos dejó un estallido bomba en Colombia. En Dominicana, 2 nuevas demandas contra los dueños de la discoteca, cuyo techo se desplomó y que recordamos provocó la muerte de más de 200 personas. Nuevo accidente aéreo en Estados Unidos. 3 personas murieron tras estrellarse un avión esta semana en Nebraska. Vietnam defendió la alianza estratégica con Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Hoja en blanco. Últimos minutos, último segmento de El Mundo Hoy. El líder del grupo terrorista Hezbollah rechazó el desarme y tensa la relación con el presidente del Líbano. Guyana repudió la interferencia de China en la disputa con Venezuela por el territorio El Esequibo. La hija del dirigente venezolano Edmundo González Urrutia exigió la liberación de su esposo tras cumplir 100 días detenidos. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo fueron nuevamente detenidos en Cuba. Al menos 143 muertos tras el incendio de un barco en República Democrática del Congo. Pánico en Belice. Un hombre secuestró un avión, apuñaló a 3 personas y murió de un disparo. Bolivia repudió los comentarios ofensivos de Javier Milei, el presidente de Argentina, y lo acusó de atacar su soberanía. Titulares. Argentina. Una organización terrorista están investigando por el robo de un presunto integrante del Tren de Aragua en Buenos Aires. Hay varios heridos, al menos 12 personas fueron asesinadas a balazos en una pelea de gallos en Ecuador. Brasil batió récord de turistas internacionales en el primer trimestre del año. Pandilleros en Haití podrían ser declarados terroristas en Estados Unidos. Ucrania y Rusia intercambiaron más de 250 prisioneros. Son títulos, lo más importante de la semana. Lo contamos en pocos minutos, en 1 hora, aquí en El Mundo Hoy, agradeciendo a toda la gente que se ha comunicado, a toda la gente que está con nosotros y por supuesto las radios que nos retransmiten. Esta semana muy particular porque más allá de que hubo noticias en el mundo y muchas que acabamos de contar, la mirada estuvo puesta en el Vaticano, estuvo puesta en el Papa Francisco, cuyos restos ya descansan en su morada en el lugar que él estaba solicitando. Ahora se empieza a despejar, a despejar lo que es Roma, lo que es el Vaticano, lo que es Italia, de la cantidad de gente que se ha acercado en esta última semana. Voy saludando a Hugo Bamondes, que a partir de hoy comienza a confiar en nosotros en Valparaíso, Chile, en esa hermosa ciudad. Estamos transmitiendo a través de Radio Sonar 96.5. Muchas gracias, Onda Amistad en España. Un abrazo muy grande para la gente de Alicante. Gracias, Josema, por estar con nosotros. Homer Herrera de Caracuay FM. José Luna de Radio Amor y de Caribe 93.5. Gracias para Marco Daza y Rodrigo Maldonado de ITV Innova 93.1, transmitiendo allí en Bolivia, en Sucre. Gracias por estar. Jesús Salvador en República Dominicana a través de Open Radio. El abrazo enorme para el amigo Jonathan Lozano de Guayaquil, Ecuador, que nos retransmite todos los días del fin de semana a través de Dial 593. El abrazo grande también para la gente de México,
Chalo Buitrago nos transmite todas las semanas, todos los fines de semana, a través de Infinito Radio. Muchas gracias a Radio TV Colonial Perú, Lima, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Ari López transmite a través de Contigo Radio en Miami, Estados Unidos, y Charlie Palacio lo hace lo propio desde Mundonet Radio en New York. Ya vieron, es una cantidad de radios que confían en este material y para nosotros es mucho más que importante. A ustedes les envío un abrazo muy grande. Mi nombre es Eduardo Pierce, me ubican en redes sociales para contarme en qué país están escuchando la radio, cuál es la radio que nos están escuchando, sintonizando. Directamente pueden ponerse en contacto para hablar sobre la cultura, la política, lo social y lo económico de sus países. Mientras más sepamos de ustedes, más fácil es inclusive llegar con lo que les interesa. Por eso es importante. Hasta el próximo fin de semana.